Dios restaura. Hemos leído cómo Ruth, siendo una moabita, viuda y pobre, llega a Israel a refugiarse bajo las alas del verdadero Dios. Y es así como su vida cambia. Dios la bendice, Dios la restaura. Después de estar en una situación muy difícil, ella viene a ser ahora una esposa amada y una madre también para Israel, porque de ella nace una gran bendición. Ella viene a ser la bisabuela nada más y nada menos que del rey David, ese rey que Dios usó, donde hubo promesa de establecer su reino, el Señor, y de ahí vino el Redentor de nuestras almas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nace, bendito Dios, de esa línea de bendición a través de esta mujer que tuvo fe, que fue fiel, que fue perseverante, que fue muy trabajadora, muy diligente y tenía un gran amor para su suegra Noemi. Y su tristeza se convirtió en gozo, su lamento en danza, su situación dolorosa en gratitud a Dios, porque Dios restauró su vida. ¿Cómo te encuentras tú este día? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu familia? Activa la fe, busca al Señor. El Señor puede restaurarte. Muchas veces nosotros queremos llenar el vacío de nuestra alma buscando alegrías pasajeras, fiestas, bailes, alcohol, drogas, tantas cosas que no vienen más que a destruir nuestro ser. Pero el Señor nos rescata de las tinieblas a su luz admirable. Él cambia nuestras vidas, Él nos liberta y Él nos restaura. Puede restaurar tu familia, puede restaurar tu ser, puede restaurar tu ministerio, puede restaurar todo aquello que hoy por hoy tal vez esté destruido, debilitado. El Señor tiene ese poder. Confía en el Señor. Entrégale tu vida a Jesús y verás que el Señor salva y restaura en su gran misericordia. Él sigue obrando. Así como obró en la vida de Ruth, puede seguir obrando y aún más en tu vida y en la mía. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición, la lectura de la Biblia. Hoy leemos para la gloria del Señor, empezamos nuevo libro, primer libro de Samuel, y también continuamos con el libro de Romanos, así que vamos a ver cómo terminamos la lectura del libro de Ruth, de 4 capítulos. El último capítulo básicamente culmina con la redención familiar de Ruth y de Noemi, el rescate de las tierras a través de su pariente cercano, Booz. Vamos a ver que leímos del versículo 1 al 12 cómo Booz sigue todos los procedimientos legales de aquella época. En aquella época las entradas a la ciudad, la puerta, no solo era una simple entrada o salida, acceso de una ciudad, sino que era un lugar donde se ejercía justicia. Entonces Booz llega con los procedimientos legales a la puerta de la ciudad y en ese lugar de justicia están 10 ancianos como testigos, pero también está un pariente más cercano que no se menciona el nombre, solo se llama el fulano. Él tenía más derecho porque era más próximo el parentesco para poder redimir a esta familia, pero él renuncia. Renuncia ¿por qué? No porque no estuviera interesado en las tierras, sino que porque aparte de las tierras él tenía que redimir y casarse con Ruth, la moabita, la viuda pobre. Entonces él no quiso una responsabilidad, no quiso tal vez ir más allá. Entonces él renuncia a su derecho y al no poder redimir la tierra sin casarse con Ruth, él desiste, pero Booz asume públicamente su compromiso de redimir, ser el pariente redentor, o Goel, también conocido como ese nombre, comprando las propiedades de Elimelech y casándose con Ruth, la moabita. La toma como su esposa para también levantar un nombre a la familia. Gloria sea al Señor. Entonces Ruth y Booz son bendecidos por los ancianos del pueblo y bendigen a la pareja, la bendicen a Ruth, pidiéndole que sea Dios haciéndola como Raquel y Lea, y quienes edificaron casa de Israel reconociendo el favor de Dios sobre ella. La restauración de Noemi se llegó el día en que Noemi cambió su tristeza en alegría
al recibir en sus brazos un bebé. Cuánto amaba Noemi a Ruth. Ruth había sido una gran bendición para ella, como una hija que la amaba y la cuidaba, que trabajaba para que ella también tuviera sustento y que Noemi pudiera también ahora tener una nueva vida. Y ella se goza, y también las mujeres las celebran con ella, sus vecinas celebran el nacimiento de este niño. Y Ruth, la extranjera, pasa a ser de una mujer pobre y viuda a ser una esposa respetada y como una madre para Israel. El capítulo 4 cierra entonces mencionando la genealogía del rey David. Así se cierra el libro, con la genealogía desde Fares hasta David, mostrando cómo la obediencia de Ruth y su fe viene a ser de gran bendición y parte de un plan tan grande que Dios tenía de bendición para nosotros. El propósito mayor de Dios en la historia de toda la humanidad. ¡Qué bendición! Así que hoy pasamos a leer el primer libro de Samuel, y aquí vamos a ver una transición. Ya el pueblo de Israel pasa del gobierno, del liderazgo de los jueces o los libertadores. Samuel viene a ser el último juez y también profeta, un personaje muy importante en la historia de Israel y también para nosotros. Hay mucha enseñanza que podemos nosotros tomar de su vida. Bendito Dios. Y también vamos a ver los personajes principales, también el rey Saúl, el rey David. Y la figura de Samuel la vamos a leer del capítulo 1 al 12, que su nacimiento fue de una manera milagrosa, como también Dios lo llama como profeta y guía para Israel en medio de un caos. Vienen de un caos, de una etapa de los jueces, y van a pasar a una etapa de monarquía, donde ya obviamente van a tener un rey que va a ayudar también a hacer una consolidación de las tribus. Bendito Dios. El reinado de Saúl, de los capítulos 13 al 31, los vamos a poder ver cómo el rey Saúl fue elegido y ungido, y al principio tenía un gran respaldo de parte de Dios, pero él cayó en desobediencia y en celos. Cuando vio también el respaldo de Dios y del pueblo en la vida de David, él cayó en un celo tremendo, y entonces eso provoca que Dios le quite su respaldo. También vamos a ver el ascenso del rey David, del capítulo 16 al 31. Samuel unge a David mientras Saúl todavía estaba en el trono. El punto es que Saúl estaba aferrado al trono, pero no estaba enamorado de la presencia del Señor. Entonces David tenía el respaldo de Dios, anhelaba su presencia, era un adorador y tenía el respaldo de Dios, y también gana mucha fama luego de derrotar a Goliat, al gigante Goliat. Pero debe de huir porque Saúl lo empieza a perseguir de una manera terrible. Fueron años, y también ahí tuvo oportunidad de ser formado su carácter y también demostrar que era un hombre temeroso de Dios y leal a Dios, porque tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo porque no quería manchar sus manos con la sangre del ungido de Jehová. Vemos también cómo va a cerrar este libro. Lo vamos a ver que Saúl tiene un trágico final. Y el libro concluye con la muerte de Saúl, sus hijos en la batalla. Y el mensaje principal de este libro, vamos a poderlo aprender, que la bendición de Dios depende de la obediencia y de la lealtad, en contraste con el fracaso de Saúl por la infidelidad, por su desobediencia, por su orgullo, por sus celos ante David. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Bendito Dios, nos ponemos en las manos del Padre. Papito lindo, te damos gracias en este día, amado Dios, porque tú, Señor, nos permites nuevamente el privilegio de leer tu palabra. Señor, en tus manos nos depositamos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando nuestros labios, este video y todo momento para llevar ese mensaje, esa palabra de salvación, de restauración a los corazones, a las vidas que hoy por hoy, Señor, están destruidas, que el enemigo, Señor Dios mío, ha golpeado, Señor bendito Dios, ha dañado, Señor, las vidas, las almas, las familias, pero tú tienes el poder de auxiliarles, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Dios mío, trae, Señor Dios de la gloria, esa salvación y esa restauración. Bendícenos, Señor, y glorifica tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.
Bien, mis amados hermanos, la palabra del Señor en el primer capítulo del libro de Samuel nos habla el título El nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Que cumple a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño.
Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Qué hermoso. Bendito Dios. Dios escucha la oración. Hay poder en Jesús. Y nosotros tenemos que cumplir las promesas que le hacemos al Señor. Bueno, así pasamos, gloria sea al Señor, al Nuevo Testamento en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos permite venir nuevamente a este hermoso libro de Romanos profundo que Dios usó al apóstol Pablo para dejarnos estas hermosas enseñanzas, temas doctrinales, temas de fe que tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo ir meditando y aprendiendo. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 5 y vamos a ver qué leímos ayer. El día de ayer leímos el capítulo número 4 que establece que la justificación ante Dios se obtiene exclusivamente por la fe. No por obras, no por ritos como la circuncisión, sino por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justificación es por fe entonces y no por obras. Pablo demuestra que Abraham, él pone de ejemplo al padre Abraham. No fue justificado por sus acciones o por méritos, sino que porque le creyó a Dios. Si fuere por obra, la salvación sería una deuda y no un regalo. La gracia es un don de Dios. La gracia es un regalo que no merecemos y Dios nos lo da. Él pone el ejemplo de Abraham y cita a Génesis 15:6 para mostrar que la fe de Abraham le fue contada por justicia desde antes de ser circuncidado. Fue después que él se circuncidó en obediencia como señal de ese pacto. La justicia es un regalo, es decir, la gracia, la salvación no se gana, entonces se recibe por creer. Si podemos creer, todo es posible, lo que elimina toda jactancia de nosotros. Yo busqué a Dios, dicen, no, ninguno buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. El Señor nos fue a buscar. ¿Y cómo nos encontró? En tinieblas, en pecado y en maldad. Y el Señor nos recoge, nos lava con su sangre, nos limpia, nos compra, nos redime y nos hace salvos. Él nos pone esa fe para poder creer y buscarle. Gloria sea al Señor. Entonces, la circuncisión ya no es un requisito. Abraham fue declarado justo antes de circuncidarse. El pueblo de Israel se sigue circuncidando. La iglesia, los varones de la iglesia ya no. Porque dice Pablo también que si os circuncidáis de Cristo os desligasteis. Realmente nosotros ahora podemos ser salvos a través de Jesucristo porque el sacrificio ya fue hecho y es único y suficiente. Esa sangre ya fue derramada en la cruz y todo lo recibimos por gracia. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, viene a ser Abraham un padre de la fe porque él nos dio el ejemplo de que él creyó, un padre espiritual tanto para gentiles como para judíos. La fe en el Dios resucitador, así Abraham creyó que Dios podía dar vida aún en la muerte, porque él ya estaba como muerto por su edad, su tiempo ya largo, su cuerpo desgastado, al igual el de su esposa, ya en su vejez, pero él tenía esa fe que Dios podía dar vida aún a ese vientre. Entonces, así esto nos da también una enseñanza paralela, una sombra y figura de que lo que estaba muerto iba a resucitar. Quien estaba muerto venció a la muerte y la tumba está vacía. Nuestro Señor Jesucristo, resucitó al tercer día y esta es nuestra victoria. Entonces, así como David describió, Dios imputa, acredita justicia a los pecadores sin basarse en sus obras, sino en su fe. Así que aprendemos en este capítulo que la salvación es por gracia a través de la fe, dándonos un ejemplo de que la fe que tenía Abraham era inquebrantable. Y así Dios pide que nosotros tengamos una fe firme, fuerte, que le seamos fieles
hasta el final. Bueno, pasamos para la gloria del Señor ahora a leer el capítulo número 5 y el título es Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que da gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo del versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión vino de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así terminamos la lectura de este día. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Sigámonos gozando en la presencia del Señor. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Reciban saludos de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, y de su servidora, la hermana Elsie de Mendoza. Si Dios nos permite, continuamos sirviéndole al Señor, glorificando su nombre, y todo sea para la gloria de su santo y precioso nombre. Amén. Dios les bendiga.